Dios les bendiga, hermanas. Bueno, en esta noche es una bendición poder estar en este culto, amén. Siempre es una bendición cada culto que podemos estar. Les invito, vamos a leer la palabra del Señor en Tito, la carta de Pablo a Tito. Amén. En Tito vamos a leer el versículo, en el capítulo 2. Vamos a leer el verso 6, 7 y 8. Amén. En Tito, el capítulo 2, leemos el 6, 7 y 8. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, a las hermanas Dorcas, pues como por tenerme en cuenta en esta parte. A veces es difícil el negárseles a estas hermanas. Vamos a leer, amén. Leámoslo todos juntas, dice: exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, hermanas, hay un tema en esa noche y ese ejemplo. Amén. La Biblia en el lenguaje actual lo dice de una manera, digamos que nosotros lo podamos como entender un poquito más claro, ¿cierto? Entonces quisiera leérselos. Dice en Tito 2 del 1 al 7. Qué rico que le prestáramos atención. Dice, Pablo le escribió a Tito. Pablo era como digamos que como el pastor de Tito. Tito era prácticamente un pastor, pudiéramos decirlo, como para entenderlo, pero Pablo era ese que lo aconsejaba, ese que lo dirigía, que le decía, Tito, sería bueno que hicieras esto, que hicieras aquello. Y Pablo le escribió una carta a Tito, dándole unas instrucciones para la iglesia, y le dice, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien, a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y dice el verso 7, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Amén. Entonces aquí repite, hermanos, o resalta una palabra y dice, sé tú mismo un ejemplo. ¿Qué será ser un ejemplo? Yo creo que la mayoría podemos saberlo. Ser un ejemplo es ser un modelo, ¿cierto? Un modelo a seguir. Ser un ejemplo es sobresalir. La otra, Aleja, porfa. Ser un ejemplo es sobresalir, como pudiéramos ver tal vez en la imagen que vemos aquí. Ser un ejemplo es ser un prototipo. Y como lo decía ahorita, es sobresalir en medio de muchos. Pablo le decía a Tito, dice, sé tú mismo ejemplo, dice el verso que leíamos, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La palabra integridad, hermanas, se repite mucho en la Biblia. Hay muchas referencias de la palabra integridad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra integridad quiere decir totalidad, quiere decir intacto. Algo íntegro es algo intacto, algo entero. Algo que no le falta nada, es decir, algo completo. La definición es algo como total, ¿cierto? Por ejemplo, imaginarnos un rompecabezas. O sea, la integridad es que no falta nada, ¿cierto? Que todas las piezas están en su lugar, encajan perfectamente.
y Pablo le dice a Tito, mostrándote en integridad. Y vemos en la Biblia, hermanos, como les decía, muchas referencias de lo que es la integridad. David lo mencionó mucho en sus salmos. Dice el Salmo 15, el verso 1 y 2, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él dice: el que anda en integridad y hace justicia, y hace verdad, habla verdad en su corazón. En Job también encontramos mucho la palabra integridad. Job era un hombre íntegro, dice la Biblia. Y Job en una ocasión expresó: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Yo leía este versículo y yo decía: uy, qué miedo, que Dios me pesara en una balanza de justicia a ver qué tan íntegra soy. Yo creo que nos daría temor, ¿cierto? Pero Job lo decía: péseme el Señor y Él va a ver qué tan íntegro yo soy. Y Salomón en Proverbios también la repite mucho. Él dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso de caminos y rico. Entonces, hermanos, una persona íntegra es una persona que hace lo correcto en el momento correcto. Es una persona que vive en verdad. Escuchaba una anécdota o leía una anécdota de un pastor en Londres. Dice que él se subió a un bus y cuando se subió al bus recibió la de vuelta y vio que le dieron un montón de plata más de la que le tocaba, o sea, le dieron más de lo que era. Se equivocó el señor y él se sentó como pensando: ay, yo con esta necesidad que tengo y mira la bendición de Dios aquí. Y se quedó como pensando en su banca: ¿qué hago? ¿Será que no? Pero es que yo necesitando plata, ¿o será que lo devuelvo? Y dice que él estuvo pensando un rato en su silla si la devolvía o no. Y luego se paró y fue a donde el señor del bus, al conductor, y le dijo: vea, le devuelvo este dinero, fue que usted se equivocó. Y el señor del bus le dijo: no, yo no me equivoqué, es que yo anoche estuve en su iglesia y usted predicó sobre la honestidad. Entonces yo quería ver qué tan honesto era usted, qué tanto vivía usted lo que estaba predicando. Eso es honestidad, eso es integridad, hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo, amén. Entonces, hermanos, como les decía, una persona íntegra es una persona entera, una persona completa, una persona original. Yo no sé ustedes cuando compran o nosotras cuando compramos algo que nos salga, por ejemplo, si vamos a comprar unos tenis originales, por ejemplo, unos Nike, que nos valen 300 o no sé si valgan más, 400, depende, ¿cierto? Que nos salgan piratas, ¿ustedes qué harían? Nos enojaríamos, ¿cierto? Alegaríamos, pues, ¿y qué no hacemos? Cuando uno compra algo que uno está pagando por eso, uno quiere pues que valga la pena, que sea original. Por ejemplo, si yo voy a comprar unos tenis, vea, ahí hay una muestra de unos originales y unos piratas. Y hay diferencias, por ejemplo, en los Nike dicen que la etiqueta, que las costuras, que los colores. Cuando uno compra algo, uno quiere que sea original, si está pagando por eso original. Uno no quiere una copia, ¿cierto que no? Y lo mismo, hermano, pasa con Dios. Dios no quiere que nosotros seamos copias. Dios quiere que nosotros seamos personas originales, cristianos originales, ¿verdad? Eso es ser personas íntegras delante de Dios, no ser copias, hermanos. Que hay personas que tal vez parecen, diríamos, este parece cristiano, pero una cosa es parecer y otra cosa es ser, ¿verdad? Otra cosa es vivir. Entonces Dios espera que nosotros seamos íntegros, dice la Biblia en el Salmo 51, el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama que tengamos una vida sincera delante de Él. ¿Para qué engañarnos a nosotros mismos, cierto? Porque es que antes de engañar a los hombres nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Y dice la palabra: Él ama la verdad en lo íntimo. Qué rico poder ser personas cristianos originales, cristianos íntegros para el Señor, amén. Hay un versículo que nosotros conocemos mucho en 1 Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y dicen que debemos ser ejemplos. Y menciona varias cosas: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como un rompecabezas, como les decía ahorita. Nuestra vida, hermanos, hermanas, está compuesta de varias áreas. Yo no puedo decir es que este rompecabezas, digamos que esta pieza del rompecabezas que pertenece a la conducta, no, es que esto como que yo lo dejo por allá. Nosotros debemos ser completos para Dios. Y en una nueva versión que me pareció muy bonita en el lenguaje actual, mire cómo dice este versículo, dice: no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar, vean cómo tú vives.
traten de ser puros como tú. Perdón, tu modo de hablar, vean cómo tú vives y traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Amén. La Biblia dice, hermanos, Pablo le escribía a Timoteo, precisamente lo que yo les decía, como hablando de esas partes que componen nuestra vida. Estamos compuestos por varias áreas, pudiéramos decirlo así. Y una de las que Pablo menciona es la palabra. Dice la Biblia que nosotros debemos ser ejemplos en palabra. Hermanos, una cosa es la integridad y otra cosa es la perfección. No que nosotros tengamos que ser perfectos o que ya seamos perfectos. Qué bueno como tener esa claridad. Dios nos pide integridad, es decir, que seamos completos, que nos esforcemos por agradarle. No que seamos ya perfectos porque todavía estamos aquí, ¿cierto? Y estamos en este camino de perfección. Dice la Biblia que nuestras palabras deben ser conforme a lo que nosotros vivimos. Si yo digo que soy cristiano, pues mis palabras tienen que mostrarlo, ¿verdad que sí? Dice la Biblia en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vean, hermanos, una de las cosas que Jesús más le criticaba a los fariseos era que ellos hablaban y hablaban, y ellos mencionaban el Antiguo Testamento, y ellos se paraban y tal vez predicaban, y mejor dicho, lo repetían a gritos, pero ellos no vivían lo que estaban diciendo. Y el Señor Jesús es algo que nota la Biblia que les agradaba totalmente, porque de nada sirve pues como hablar y no vivir lo que se está hablando, ¿cierto? Nos enseña este versículo, nos dice que debemos tener cuidado con nuestras palabras. Una palabra corrompida no es solamente una palabra vulgar. Una palabra corrompida es una palabra que hace daño. Una palabra que lastima, ¿cierto? Dice, si no edifica, no lo digas. Una palabra que no va a ser para bendición, una palabra que no va a ser bien al hermano, a la mamá, al hijo, al que sea, pues ¿para qué la decimos? Y en esto tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué hablo, hermanas? ¿Qué hablo? ¿Cómo lo hablo? ¿Con quién lo hablo? ¿Cierto? A veces nos pasa mucho en los hogares. Las mujeres somos muy dadas a hablar y eso va por la misma, por nuestro cerebro, por lo como Dios nos hizo nuestro cerebro. Dice que las mujeres tenemos más materia gris aquí en la parte frontal, y eso nos hace pensar más y entonces hablar más y entonces actuar tal vez más rápido y muchas otras cosas. Y Dios nos hizo así, pero el Señor nos enseña a ser prudentes. Entonces qué bueno tener cuidado con esto. Debemos ser ejemplo en palabras. Yo en una ocasión le escuchaba a una adolescente que ella decía, hermana, es que lo que mi mamá me dijo, eso a mí no se me olvida. Y a mí yo, pero ¿qué pasó? Tu hermana, pues tu mamá que... pues me parece que es una hermana de bendición, le decía yo. Y ella me decía, no, es que ella cuando está enojada, ella me dice, es que yo te odio. Es que mejor dicho, es que imagínense cómo le dirá, ¿cierto? Para no decir las palabras acá. Y ella me decía, y lloraba, hermanas. Y lloraba porque cuando tenía rabia, ella se le salía pues la mundana y le decía todas esas cosas. Y qué bueno, hermanos, que nosotros, no solamente las jóvenes, sino todas en general, podamos tener cuidado con esto. Debemos ser ejemplo en palabra, debemos tener cuidado con nuestras palabras. A veces cuando estamos en chismes, hermanas, como que nos mordemos las unas a las otras, o nos mordemos los unos a los otros. Eso no está bien, porque la Biblia dice que debemos ser ejemplo en palabra. También hay una frasecita acá en otra positiva que dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Esto no debe ser así, ¿verdad que no? ¿Puede acaso brotar una misma fuente agua dulce y agua salada? El Señor también lo decía, ¿cómo puede? Pues no, eso no es posible. O eres o no eres, o somos originales o somos copias, o algo está fallando, ¿cierto? También menciona la Biblia que debemos ser ejemplo en conducta. La conducta se refiere, hermanos, a todo lo que tiene que ver con nuestro modo de comportarnos o de portarnos, a nuestra manera de proceder. Dice, algo que ponía acá, dice, puedes predicar a Cristo y recitar la Biblia de memoria, pero solo te podrán creer cuando practiques lo que prediques. Amén. Habla de nuestra conducta. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces, qué bueno, si somos personas íntegras, actuamos de la misma manera en cualquier lugar. ¿Verdad que sí? No donde me están viendo, no donde no me ven. A veces, hermanos, nosotras podemos ser muy llevadas de nuestro parecer a veces. Y a veces nos están diciendo las cosas y uno, no, pero es que a mí me parece que eso no está mal, me parece que yo me puedo cuidar en eso o en aquello.
Y qué rico, hermanos, aprender lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado de cómo nos comportamos, de cómo nos conducimos. En 2 de Corintios, el capítulo 3, hay un versículo que nos enseña algo muy importante sobre esto. 2 de Corintios 3:2, dice la Biblia, también Pablo hablando sobre eso, dice: nuestras cartas sois vosotros, le decía Pablo a la iglesia, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de nuestro corazón. Está diciendo, hermanos, Pablo, es que tengan cuidado, porque ustedes son unas cartas. ¿Y las cartas para qué son? Para leerlas, ¿cierto? Las cartas son para leerlas. Entonces, qué bueno pensar, la gente que está leyendo de mi vida. ¿Qué lee la gente de mi vida? ¿Será que leen? Ve, ese es un cristiano verdadero, porque con su conducta lo está mostrando. Las muchachas, los jóvenes, a veces somos muy dados a dejarnos llevar de nuestro parecer. Y está la mamá como diciéndonos, o el papá o el hermano de la iglesia, vea, es que esa conducta de pronto te parece que no está mal, pero sería bueno que tuvieras cuidado. Y podemos decir hasta la palabra, no sé, de malas, o vea, es que si se mete, no vea, que no sé qué. Qué rico tener cuidado, hermanos, con esto. Dios nos invita a que tengamos una conducta agradable delante de Él, porque las personas están leyendo nuestro comportamiento y porque el Señor así nos dice, todo nos es lícito, ¿verdad? Pero no todo nos conviene. También nos dice Pablo que debemos ser ejemplo en amor. Pablo nos dice que debemos ser ejemplo en amor. Hace referencia a tener un amor sincero hacia Dios, pero también hacia nuestro prójimo. Si yo amo a mi prójimo, le ayudo. Si yo amo a mi hermano, pues yo creo que no nos mordemos los unos a los otros, o no andamos como haciéndonos daño tal vez con chismes o con cosas que no convienen. Dice la Biblia en el capítulo 13 de Corintios, dice, nosotros podemos tener dones, podemos tener tal vez ministerios, podemos tener talentos, podemos tener muchas cosas, pero si nosotros no tenemos amor, venimos a ser como un metal que retiñe. Como es de horrible cuando algo rechina así, un metal, eso como que destiempla los dientes. Y está diciendo Pablo, es que si en su vida usted no tiene amor, es así como un metal que suena feo. Qué rico aprender a tener en cuenta eso, hermanos. Dice, el mayor de todos dice, ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, pero el mayor de todos es el amor, dice la Biblia. Entonces, qué bueno tener un amor a Dios que se refleje, ¿verdad que sí? Que se refleje en fidelidad, en obediencia a Él y a su palabra. Y también, qué bueno tener un amor que se refleje por el servicio, cuando tenemos esfuerzo y dedicación por las cosas del Señor. Como dice Pablo en Corintios 13, es la más grande virtud que una persona puede tener. También, hermanos, la Biblia nos habla de que debemos ser ejemplos en espíritu. Debemos aprender a ser ejemplo en espíritu. 1 Pedro 3:4. Esa no está ahí todavía. 1 Pedro 3:4. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. El Señor a través de Pablo nos enseña que también seamos ejemplo en espíritu. Y dice 1 Pedro 3:4. Desde el 3 dice, vuestro atavío no debe ser el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, es decir, un espíritu tierno y sereno. Amén. Dice que esto es precioso para Dios. Dice, hermanos, también en 2 Corintios 1:7, en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo soy ejemplo, hermanas, en espíritu, cuando yo no me dejo vencer por cualquier cosa, porque es que la Biblia dice que si somos del Señor, Él nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Hay cosas que son difíciles. Yo hablaba con alguien y yo le decía, es que sí, la vida cristiana a veces no es fácil, porque la vida cristiana a veces llegan situaciones duras, ¿cierto? Donde tenemos que decidir, o hago lo bueno o no lo hago. Pero qué bueno ir a la palabra del Señor, que Él nos invita. No, es que hay que ser ejemplo en espíritu. ¿Cómo lo soy? Cuando yo puedo, por la ayuda del Señor, ser fuerte y no dejarme vencer por las circunstancias.
cuando también puedo mostrar que tengo un espíritu tierno y sereno, es decir, que no me dejo llevar por lo material. Lo que se refiere Pedro en estos versículos que leíamos, está bien, somos mujeres y tenemos que arreglarnos y estamos en este mundo y pues no somos ángeles para vivir con unas batas pues y como por allá con la aureola, ¿cierto? Pero también nos invita el Señor de que lo más precioso para Dios es cultivar nuestro espíritu. Sí, nos arreglamos y qué rico pues las que podemos, mejor dicho, las que pueden ir a hacerse en cantidad de cosas, pues a peluquerías, con ropa, es que eso no es malo y tal vez en la iglesia a veces esto como que le dan mucha vuelta, a veces pienso yo, ¿cierto? Pero lo que nos dice la palabra del Señor es que listo, sí, eso es importante, pero no descuide lo más importante, es cultivar un espíritu tierno y sereno para el Señor, porque esto es precioso para Dios. Y también lo que nos decía aquí Timoteo, tener en cuenta que Él nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Amén. Otra de las palabras que nos menciona el texto es ser ejemplo en fe. Nosotros debemos ser ejemplo en fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:1. Estas son como también en versiones actuales. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y dice en otra versión, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo podamos ver. Amén. Cuando nos invita a ser ejemplo en fe, nos está invitando el Señor, hermanos, a confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. ¿Verdad que sí? A confiar al Señor, en el Señor en medio de cualquier situación. Nosotros conocemos mucho la historia de Job. Y en un momento la mujer de Job se le acercó y le dijo, aún retienes tu integridad, porque no maldices a Dios y te mueres. Pero la Biblia dice que Job era un hombre de fe. Porque él le dijo, no, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces la fe hace referencia a esto, confiar en Dios, estar seguros de que vamos a recibir lo que esperamos. Tal vez no de la manera que lo esperamos, pero sí lo vamos a recibir. Estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo podemos ver. Ser ejemplo en fe, hermanos, tal vez es actuar como actuó Daniel. Daniel tuvo un ejemplo de fe. Porque él, aunque lo echaron en el horno de fuego, él dijo, aunque el Señor no me libre, igual yo no voy a postrarme, igual yo no voy a hacer lo malo, aunque el Señor no me libre. Él estaba haciendo ejemplo de fe, porque otros estaban viendo cuán grande era su confianza, estaban viendo que ese hombre amaba a Dios con todas sus fuerzas. Qué bueno, hermanos, aprender a esperar en el Señor, tener una confianza grande en Él. Como dice lo que poníamos ahí, mi confianza está puesta en Dios. Así tal vez como el muñequito, sí, a veces tenemos que ir con los ojos cerrados porque no vemos lo que estamos esperando. O tal vez como la que sigue, que dice, la fe ve las cosas que no son, como si fueran, amén. Y tal vez a veces solamente vemos como el desierto, la soledad, no sé, como dicen, como habla la Biblia de los valles, como que no vemos, sino que todo es así como triste, ¿verdad que sí? Pero qué rico aprender a confiar en el Señor, que Él hace de donde no hay. A veces nosotros creemos que no, pero Dios siempre tiene una respuesta, Dios siempre tiene para nosotros lo mejor, amén. Y por último, la Biblia dice que debemos ser ejemplo en pureza. La pureza, hermanos, se deriva de una palabra del latín, de una palabra que quiere decir puro, cualidad de puro. Amén. En Mateo 23:25 nos habla de esto. Y el Señor está hablando también de los escribas y los fariseos. Y Él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Lo que les decía ahorita, los fariseos hablaban mucho, predicaban mucho, pero no tenían cuidado de cómo estaban actuando. Algo puro es algo libre de mezclas. En química, cuando se habla de algo puro, quiere decir algo que no está siendo alterado, algo que no se le está mezclando nada, porque en química se dice que cuando algo se mezcla con otra cosa, pues un material con otro, se alteran sus propiedades. Y yo no sé, hermanos, si a veces nosotros puede pasar que en nuestra vida como que mezclamos unas cosas que no son con las que son.
Y ahí estamos alterando las propiedades de cristianos, pudiéramos decirlo de esta manera. Qué bueno aprender, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, todo aquel que tiene la esperanza, ¿cuál esperanza? De que Él va a venir por nosotros, ¿verdad? De que vamos a estar con Él. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en el Señor, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué bueno, hermanos y hermanas, nosotros aprender a conservar esta pureza para el Señor. Lo que les decía ahorita, el ser originales y no copias. A veces queremos como revolver unas cosas con otras. Y yo pensaba, por eso hay tantas denominaciones. Mire que por donde salimos hay iglesias por todas partes. Por eso, porque hay gente que está mezclando cantidad de cosas. Entonces, no, es que aquí sí se permite esto, es que allí sí se permite aquello. Pues yo creo que para saber qué se permite y qué no se permite hay que ir a la palabra, ¿verdad que sí? Hay que mirar lo que dice el Señor en su palabra. Y la pureza, como les decía, es estar sin mezclas. Yo no puedo decir yo soy de Cristo, yo soy del Señor, cuando yo estoy permitiendo cosas en mi vida que a Dios no le agradan, cuando yo estoy mezclando cosas. Y en la pureza no se refiere solo a una pureza, digamos que física, solamente tal vez a un vestuario, se refiere a muchas cosas, puros de pensamiento, puros de palabra, puros de corazón, amén, en muchas cosas. Y aunque hay que tener cuidado, en una ocasión un pastor predicaba y él decía que la fiebre es síntoma de que algo está pasando en el cuerpo, ¿cierto? Cuando a un niño le da fiebre, eso es porque o tiene una infección o tiene algo que le está molestando y el cuerpo reacciona con la temperatura, ¿cierto? Por eso a las personas les da fiebre. Y a veces hay cosas que empezamos a ver en nuestras vidas, o otras personas las empiezan a ver, y eso es como una fiebre. Ahí algo está pasando, ¿cierto? Algo está permitiendo esa persona en su vida que se está reflejando. Entonces el Señor nos invita, si somos de Él, pues seamos originales, ¿verdad? Seamos personas íntegras. ¿Qué tal que el Señor hiciera como lo que Job dijo? Péseme el Señor en balanza. Si el Señor nos pesara en esta noche, hermanas, para ver qué tanto pesamos en integridad. Yo creo que yo soy la primera que me escondo para que no me pese mi integridad, porque realmente nos falta mucho, ¿verdad que sí? Nos falta mucho en el Señor, que estamos en un camino de perfección donde tenemos que aprender de lo que el Señor nos dice, de lo que nos enseña todos los días a través de su palabra. Qué bueno conservarnos puros e íntegros para el Señor, no copiando los valores del mundo, lo que el mundo pone por valor. Qué bueno tener cuidado, hermanos, hermanas, de lo que nosotros permitimos. Dice la Biblia en Gálatas que nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y a mí me gusta mucho este versículo, porque a veces nos cansamos hasta de hacer el bien, ¿cierto? Porque somos humanos y a veces tal vez estamos haciendo cosas buenas, pero nos cansamos. Pero la Biblia nos invita, no nos cansemos de hacer el bien, porque aunque hay cansancio, porque aunque a veces es difícil, a su tiempo vamos a cegar. A veces nos cansamos tal vez o pensaba yo, las jóvenes, no sé, las adolescentes, es que siempre con la falda, es que tal vez siempre el culto, hay cosas que son buenas, pero a veces nos pueden cansar por el contexto, por la influencia, por las cosas que se pueden vivir, porque a veces no es fácil, pero el Señor nos dice, no nos cansemos, perseveremos en conservarnos o en tener una vida de integridad para el Señor. Y como les decía ahorita, integridad no es perfección. En esta noche no es como para que nos juzguemos o salgamos de aquí, uy, no, estoy entonces súper grave. No, es para que reflexionemos y pensemos, hermanas, que hay cosas que tal vez están alterando nuestra integridad, que hay cosas que tal vez no permiten que mi vida sea íntegra delante de Dios. Y como les decía, la integridad es totalidad y el Señor nos pide total, el Señor nos pide completos. A veces es muy triste cuando uno ve personas que en la casa son unos y en la iglesia son otros, ¿cierto? Eso no es integridad. Alguien una vez me decía, no, es que yo me gasté una plata y esa plata no era mía, pero ellos no se dieron cuenta, entonces yo la repuse. Y yo le decía, yo sí, yo sé que le sirve que ellos no se dieron cuenta, si el que lo sabe todo ya se dio cuenta. Eso no es ser íntegro, porque ser íntegro es hacer lo correcto aun cuando nadie me está viendo. Entonces, qué bueno, hermanas, guardarnos para el Señor y como les decía, no permitir que nadie nos menosprecie por ser jóvenes o por ser adultas, por ser ancianas, sino que por el contrario podamos ser un ejemplo para los demás. Dice el versículo que cuando todos nos oigan,
Que cuando todos oigan nuestro modo de hablar, vean cómo vivimos y traten de ser puros como nosotros. Que todos imiten nuestro carácter amoroso y nuestra confianza en Dios. Entonces la invitación en esta noche es esa. Si tal vez hay cosas que están alterando nuestra integridad, pues pongámonos las pilas, ¿cierto? Pongámonos las pilas en el Señor. Señor, en esto yo sé que no estoy haciendo bien, pero me voy a esforzar. La Biblia habla de la restauración, porque es que no somos perfectos y a veces pecamos, a veces cometemos errores, a veces hacemos lo que no es. Y sí, pecamos, porque la palabra es pecado, no somos perfectos, pero gracias a Dios porque la Biblia habla de que Él restaura. Y yo me gozo en eso, porque no somos perfectos y nos equivocamos, hermanas, tantas veces, pero qué bueno es el Señor, que Él siempre está para restaurar, para ayudarnos, que si algo que sabemos que estamos haciendo y que no está bien, pues podemos ir al Señor, porque Él tiene un perdón para nosotros, tiene el poder para restaurarnos, para ayudarnos, que a veces cuesta. Yo veía una imagen de una puerta y la puerta decía pecado, era como una foto que publicaron mucho por ahí, y en la puerta decía pecado y había como un muchacho que la estaba abriendo, y en ese momento pasó uno como en muletas y todo herido y le dijo, cuidado, yo de usted no abro esa puerta. Y lo que reflejaba la imagen era esa, es que si usted entra a esa puerta, mire cómo va a salir, vea cómo salí yo, lastimado, ¿verdad? Entonces qué bueno, si tal vez hemos sido lastimados por el pecado, por malas acciones, pues tenemos al Señor que nos ayuda. Pero qué rico decirle, Señor, yo quiero, como dijo David, yo quiero estar en su monte santo. David dijo, ¿quién morará? Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en el tabernáculo del Señor, hermanas? ¿Quién estará en la presencia del Señor? Él dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, hermanas, esto es lo que yo les quería compartir. Qué bueno que reflexionemos en esto. Vamos a estar en pie. Y vamos a pensar un momentico. Nuestra vida es como un rompecabezas. Pensemos tal vez si esas piezas no están como encajadas. Si tal vez hay como algunas piezas, tal vez en palabra, tal vez en conducta, en espíritu, en fe, en pureza para el Señor. En qué partes de esa pieza, de ese rompecabezas que es mi vida, no está bien ubicada, ¿verdad que sí? Un rompecabezas no se puede armar si una pieza está por aquí y otra está por allá, no. Y para vivir en integridad debemos estar completos en el Señor y esforzarnos por esto. Y como les decía ahorita, no nos cansemos de guardarnos para el Señor, de vivir para el Señor y de ser ejemplo a los creyentes y a los no creyentes, amén. Vamos a orar, hermanas, y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude en todo esto a ser mejores para Él, amén. Vamos a estar en pie. Vamos a pensar un momentico en lo que les decía. Qué bueno que cada uno cerrara sus ojos y pensara un momentico en esto. Tal vez, ¿qué está alterando mi integridad para Dios? ¿Qué cosas estoy permitiendo en mi vida que no permite que sea íntegra? ¿Qué cosas tal vez que si Dios me pesara en estos momentos yo tendría que decirle, uy, Señor, no, me falta mucho peso? Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Bendito Jesús.